Ok. Arranco ya, no sé si siguen entrando. Sí, van entrando, pero yo los voy admitiendo, no tengas problema. Ah, ok, ok. Bueno, entonces queda lo último de ovario, que sería como integrar el ciclo ovárico. Y por ahí esto es un poco complicado la primera vuelta, así que después cuando lo lean les vas a terminar de cerrar todo. Pero bueno, principalmente vamos a prestar la atención a estos tres parámetros. Por un lado tenemos hormonas hipofisarias, o sea, LH, FSH, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante. Por otro lado tenemos el desarrollo folicular, y luego más tarde del cuerpo lúteo, en lo que sería el ciclo ovárico. Y luego tenemos las hormonas ováricas, o sea, las hormonas que genera el ovario, bueno, básicamente lo dice la palabra. ¿Por qué consideramos estas tres cuestiones? Bueno, porque están integradas. O sea, todos, tanto las hormonas hipofisarias como el ciclo ovárico, como las hormonas ováricas, dependen, digamos, interdependen, no sé cómo, no me sale la palabra, dependen unas de otras. Entonces, empezamos con del día 0 al día 14, tenemos la primera fase, que también se llama fase folicular o estrogénica. El día 14 ocurre la ovulación, bueno, estipuladamente ocurre la ovulación, y después del día 14 al día 28 tenemos lo que sería la fase lútea o profestacional. Entonces, en las primeras etapas, o sea, del día 0 al día 5, o sea, el día 0 es el primer día de menstruación, al día 5 se supone que está la menstruación, digamos, de 0 a 5, menstruación, y después en adelante, hasta el día 14, fase folicular, eso ya lo dije. Entonces, empezamos. Aumentan, desde el día 0 al día 14 empiezan a aumentar los niveles de FSH. Como ustedes saben, la hormona folículo estimulante actúa a nivel células de la granulosa a partir de los folículos primarios vesiculosos. Entonces, ¿cuáles son las funciones o qué hace la hormona folículo estimulante a nivel células de la granulosa? Por un lado, estimula la proliferación, por otro lado, estimula la expresión de receptores de hormona luteinizante, que van a ser más utilizados en la segunda fase, y por otro lado, estimula la expresión de aromatasa para poder producir estrógenos a partir de los andrógenos que le brindan las células de la teca interna. Entonces, principalmente lo que hace es estimular el crecimiento folicular, de hecho lo dice el nombre, o sea, es hormona folículo estimulante, y con el crecimiento folicular viene lo que sería el aumento de los niveles de estrógeno en sangre, porque justamente los folículos expresan aromatasa que nos permite que a partir de andrógenos generemos estrógeno. Entonces, conforme empiezan a desarrollarse los folículos, van a empezar a aumentar los niveles de estrógeno en sangre. En las inmediaciones del día 14 va a ocurrir un fenómeno que es el de feedback positivo. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada Luca les explicó cómo funcionaba la mayoría de los ejes hipotálamo, hipofisario, glandular, en los que estaban regidos principalmente por un sistema de feedback negativo, donde el último eslabón de una vía, digamos, inhibía a los primeros eslabones, manteniendo como niveles basales de determinadas hormonas en sangre o sustancias en sangre? Bueno, en este caso, o sea, si bien el ciclo ovárico en sí, en la mayoría del tiempo, está regido por un feedback negativo también, va a haber un momento particular, que es alrededor del día 14, donde el aumento, digamos, tan elevado de los niveles de estrógeno en sangre y tan rápido, va a generar una hipersensibilización, se dice, del eje hipotálamo hipofisario. O sea, en vez de inhibir la síntesis de hormonas hipofisarias, las estimula más, como que activa más al eje hipotálamo hipofisario. ¿Y cómo responde? O sea, el eje se hace más sensible al estrógeno, y cómo responde, bueno, liberando de manera exacerbada hormona luteinizante en mayor medida y en menor medida FSH. Entonces esto va a producir lo que nosotros llamamos pico de LH. Pico de LH se da por un feedback positivo, es el único momento fisiológico y el único, digamos, sistema de órganos en el cual se da un feedback positivo, que es justamente el ciclo ovárico a nivel del día 14. Feedback positivo, pico de LH, y esto es lo que estimula la ovulación. O sea, del pico de LH se desencadena la ovulación. ¿Y por qué se da el pico de LH? Por un aumento de los niveles de estrógenos, gracias a que, digamos, se fue gestando todo esto en la fase folicular. Entonces, fíjense cómo todo está, digamos, conectado, interconectado. Esa era la palabra que no me salía. Ok. Entonces, se ovula el día 14 con el pico de LH, y después claramente los niveles de LH empiezan a disminuir porque justamente es un pico. Después disminuyen, pero se siguen manteniendo bastante más altos que en la primera etapa. Respecto a los niveles de FSH, también aumentan con, digamos, con la hipersensibilización al estrógeno del eje, pero no tanto como el pico de L como la LH, y además después disminuyen en la segunda etapa mucho más. O sea, prácticamente en la segunda etapa es imperceptible el nivel de hormona folículo estimulante. Entonces,
a nivel ciclovárico se ovuló y lo que queda es el cuerpo lúteo. Que el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan que dependía de la LH, que va a estar bastante elevada en esta segunda etapa, que se llama fase lútea, y lo que va a hacer el cuerpo lúteo es principalmente sintetizar progesterona. Entonces sintetiza progesterona. Si hay embarazo, estos niveles de progesterona, digamos, seguirían elevados, porque justamente va a mantener el embarazo, el cuerpo lúteo en los primeros estadios del embarazo. Pero si no hay embarazo, que es lo que estamos viendo en los gráficos, que es lo que ocurre en la mayoría de los ciclos ovulatorios, si no hay embarazo, a los 10-12 días degenera en cuerpo albicans, deja de sintetizar progesterona, o sea, disminuyen los niveles de progesterona, y también los estrógenos, porque si se acuerdan, por ejemplo, las células granuluteínicas también sintetizaban, y las ecoluteínicas también sintetizaban estrógenos, aunque en menor medida, entonces va a haber también un aumento de estrógenos, pero principalmente de progesterona, y ambos disminuyen cuando empieza a degenerar el cuerpo lúteo en cuerpo albicans. Como disminuyen los niveles de estrógeno y de progesterona, empieza al final del ciclo a aumentar nuevamente de FSH, porque está regido por un feedback negativo ya en este momento del ciclo. Como todo, digamos, eje hormonal. Y entonces, bueno, empiezan a aumentar nuevamente los niveles de FSH y vuelve a iniciarse un ciclo, donde vuelven a aumentar los niveles de FSH, vuelven a reclutarse folículos, a madurar, etc. ¿Se entiende? O sea, entiendo que es un poco complejo, quizás al principio, pero nada, cuando logran integrar todo esto, básicamente entendieron ovario y cómo funciona fisiológicamente. Lo van a volver a ver en endocrino, igual en fisio. Pero Me dejas agregar algo, Juli. Lo que yo les quiero decir, dos cosas que les van a ayudar a entender esto. Cuando hablamos de FSH, hablamos de hormona folículo estimulante, ¿sí? El nombre de FSH, folículo estimulante, viene justamente de que facilita el desarrollo folicular, ¿sí? El desarrollo folicular va aumentando, ¿sí? La FSH va subiendo de a poquito, va haciendo aumentar el desarrollo folicular. Eso hace que el folículo empiece a secretar estrógenos, y los estrógenos le avisan ahora al eje: che, ya estoy listo. ¿Qué le están diciendo los estrógenos? Le están diciendo que el folículo ya está llegando casi al estadio de Degraf. Entonces, ahí el eje le avisa, el estrógeno, los estrógenos le avisan al eje, y el eje secreta LH, que, oh sorpresa, se llama hormona luteinizante. Porque hace que ese folículo se ovule, el ovocito salga, se ovule, y se quedan con el cuerpo lúteo. Por eso se llama hormona luteinizante, ¿sí? ¿Se entiende que los nombres tienen mucho que ver con esto? Entonces, depende de donde ustedes se paren en el ciclo. Si ustedes se paran del 1 al 5 es la fase menstrual, punto. Pero si ustedes se paran en el ovario entre el día 1 y el día 14, están hablando de la etapa folicular, ¿sí? Porque está el desarrollo folicular. De vuelta, del 1 al 14. Del 14 al 28 van a hablar de etapa lútea en ovario, porque lo que predomina es el cuerpo lúteo. Si ustedes piensan en las hormonas ováricas que se están secretando, en la primera parte van a ser la etapa estrogénica. Fíjense que se ve, no sé si ¿ustedes ven mi mouse? No, no lo ven mi mouse, ¿no? No. No sé. Porque pensé que se podía ver, pero no se ve. Bien. No se ve. Bien. Entonces, la primera etapa del ciclo es estrogénica, ¿sí? Cuando ustedes lo miran desde el punto de vista de las hormonas, es estrogénica la primera etapa, y la segunda etapa es progestacional. Y ahora yo les voy a pedir que desarmen otra vez la palabra progestacional. Pro no es el partido amarillo, etcétera, ¿no? Pro, que significa hacia, ¿sí? Entonces, progestacional es que prepara para la gestación, porque la progesterona es fundamental para la implantación y para que después, primero para que el útero se mantenga en un estadio que permita la implantación y facilitar la implantación del embrión que empieza a crecer. ¿Me siguen? Entonces, progestacional significa que estamos en la segunda parte, porque si la implantación ocurre en algún momento, va a ser en la segunda parte del ciclo. ¿Están conmigo en estos detalles? ¿Sí? Fundamental, porque si ustedes desarman esas cosas, fase folicular dominada por FSH, que es folículo estimulante, que viene de la adenohipófisis. Fase lútea, dominada por el cuerpo lúteo, ¿sí? Que lo facilitó al principio la LH, que se llama hormona luteinizante. Primera etapa controlada por estrógenos, segunda etapa controlada por progesterona. ¿De acuerdo? Y progesterona significa progestacional, o sea que va a ayudar a la gestación. Si hay implantación, las hormonas que vienen de la implantación, que ya las está secretando el embrión que está implantado, van a hacer que el cuerpo lúteo se mantenga, porque el cuerpo lúteo es fundamental en los 3 primeros meses. Cuando una paciente tiene una implantación y empieza con pérdidas,
¿sí? Que generalmente los embarazos, en los primo embarazos, digamos, pasa, generalmente lo que el médico hace es darle progesterona a la paciente. ¿Y por qué le da progesterona? Bueno, porque está tratando de que se mejore la implantación, que está teniendo algunos problemas, por eso hay algunas mini hemorragias durante la implantación, ¿sí? De esa manera se intenta facilitar eso, ¿de acuerdo? Entonces todo tiene mucha lógica, gente, y es súper importante que lo traten de unir en un paquete en la cabeza, que entiendan todo el tema, porque después no va a haber problema ni en endocrino, ni en fisio, ni nada. El problema lo van a tener si entienden las cosas colgadas por separado. ¿De acuerdo? Me callo. Sí, igual es un tema complicado y muy importante, así que presten atención, léanlo, entiéndanlo. Sí, Bueno, pero entonces acá, pero por ahí es muy complicado, pero por ahí lo que yo quiero es que mantengan cosas básicas que son ejes que les van a permitir entender, porque después enroscarlo cuando lleguen a bioquímica y vean la síntesis de esteroides y toda esta historia, y cuando lleguen a endocrino y vean las pruebas funcionales y demás, está bueno. Pero si ustedes entienden las bases, es como que yo lo estoy tratando de poner, es la base, digamos, los cimientos de la pared. Si los cimientos de la pared me los entendieron, ¿sí? ¿Qué hace la FSH? ¿Qué hace la LH? ¿Por qué los estrógenos en la primera parte? ¿Por qué la progesterona? ¿Quién es la estructura histológica que sintetiza cada uno de ellos? Yo tengo un cimiento donde ustedes después pueden construir. Ahora, si me patinan y me mezclan el estrógeno con progesterona en la etapa que están, no me van a poder construir nada arriba y van a tener que ir a mirar los libros de histo cuando lleguen a fisio y cuando, peor de todo, cuando lleguen al OSPI y lo vuelvan a ver en endocrino. ¿Sí? Ahora sí me callo. sí, sí, como una vez que cierra, o sea, una vez que lo pueden entender, ya está, o sea, cierra todo. A modo de resumen, entonces, bueno, nada, dura 28 días del ciclo, tenemos la fase folicular del día 1 al 13, vamos a tener crecimiento folicular, altas concentraciones de FSH, menos de LH, va a haber secreción, va a ser la etapa estrogénica, justamente por, digamos, apoyado por el crecimiento folicular. Luego tenemos la ovulación en el día 14 y la fase lútea del 14 al 28, donde predomina el efecto de hormona luteinizante, disminuye FSH, van a haber grandes cantidades de progesterona, también de estrógenos, pero en menor medida. Y bueno, esto va a estar dado por las células granuluteínicas y tecoluteínicas, que eran como, digamos, las descendientes de las de la granulosa y la teca interna. Bueno, hasta acá con ovario. Vamos ahora con trompas, que ya es bastante más tranqui. Las trompas de falopio son, bueno, estas que vemos acá en el dibujito, son conductos que lo que van a hacer es conectar los ovarios con el útero. Y su función es trasladar el ovocito y además es donde ocurre la fecundación en el tercio externo en el caso de que hubiera fecundación, ¿no? Respecto a las partes, vamos a tener fimbrias, ampolla, vamos a tener istmo y vamos a tener la porción intramural que está dentro del útero. A nivel histológico es un órgano hueco, bueno, claramente, y la característica más importante a la hora de diagnosticar va a ser la mucosa. O sea, la túnica mucosa es esta que vemos acá, y acá lo vemos con más aumento, está compuesta por un epitelio cilíndrico, con células ciliadas y con células secretoras. Las células secretoras son de tipo mucoso, así que las podríamos ver como células que no tienen cilios y que además tienen una tinción de citoplasma bien pálida, y se van a protruir hacia la luz, formando como folias, o como prolongaciones a modo de hoja de lecho, se dice, que es esta imagen que vemos acá, es muy característica de trompa de falopio y nos va a ayudar a hacer un diagnóstico presuntivo bastante certero, digamos, porque no hay otro órgano que tenga esta imagen que estamos viendo acá. Este epitelio, bueno, la mucosa va a estar compuesta por el epitelio y va a estar apoyada sobre un corion o una lámina propia de tejido conectivo, colágeno laxo, muy vascularizada. Y luego vamos a tener una túnica muscular que va a oscilar entre una única túnica circular a nivel de ampolla y fimbrias, y, o sea, circular, acuérdense, al eje del órgano. Y en la región del istmo y intramural vamos a tener una circular interna y una longitudinal externa. Y por último tenemos una túnica serosa, acuérdense que era un mesotelio apoyado sobre un tejido conectivo colágeno laxo, que, bueno, igual no se ven estas imágenes, pero sepan que es serosa, igual es bastante fácil de diagnosticar. Y bueno, principalmente es eso, mucosa que forma, digamos, cuyas células están formadas conformado por un epitelio cilíndrico simple, ciliado, con células secretoras, que protruye hacia la luz formando folias, a modo de hoja de lecho, se apoya sobre un tejido conectivo colágeno laxo, todo eso forma la mucosa. Después tenemos muscular, que va a oscilar entre circular interna y longitudinal externa, y por último una serosa. Que acá está básicamente el resumen de lo que acabo de decir, y fíjense cómo se ve la luz. O sea, fíjense, acá en esta imagen de abajo se ve bien cuando se dice hoja de lecho, como que tiene esta morfología bien particular de trompa de falopio.
Y bueno, esto ha sido todo. No sé si tienen alguna duda, por ahí más de ovario que de trompa o de lo que sea, ¿no? Pero ahora va a seguir creo que Luca con útero, que también, así que no termina acá esto, ¿no? Pero Si nos queda un poquitito más. Igual ya lo último es como más tranqui. sí, lo más heavy es ovario, Sí. pero bueno. Sí, mientras que hacemos el cambio de speaker, les digo una cosa. La orden del desarrollo folicular femenino, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale la primera orden? O sea, ¿quién dice en un organismo femenino, che, bueno, vamos a ciclar? ¿Quién es el que da la orden en cada mes que arranca o en cada ciclo que arranca? Vamos a ciclar. ¿Dónde está el máster principal, el que le dice la primera orden? Hipotálamo. El hipotálamo. ¿Y el hipotálamo está localizado en dónde? ¿En qué estructura cerebral a grandes rasgos? En el cerebro, ¿cierto? Sistema nervioso, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué será que frente a un estrés crónico el ciclo sexual femenino se puede frenar y tener una amenorrea, se dice, cuando no hay menstruación? Porque el iniciador de toda la secuencia de cosas está justamente en el cerebro y está inervado y está conectado con el resto del cerebro. Entonces, evolutivamente, si la tribu donde estábamos, el Homo sapiens, estaba bajo ataque, era lógico que hubiera una situación de estrés y que no hubiera sido bueno tener un embarazo, una preñez en el medio de una situación de estrés de la tribu, ¿sí? Hoy eso se transforma en que, nada, estoy dando exámenes, estoy muy nerviosa, porque generalmente le va a pasar a una mujer esto, estoy muy nerviosa, estoy dando exámenes y va a haber una amenorrea. Y eso es lógico dentro del contexto, ¿sí? Más allá de que siempre amerita la consulta médica una amenorrea, ¿sí? O sea, si de golpe no ciclan, hay que hacer la consulta por qué pasa eso. Puede pasar eso por problemas nutricionales, puede pasar por eso por problemas de estrés, porque el comando de todo esto está en el cerebro, ¿sí? No está ni en el útero, ni en el ovario, en ningún lado. Todo es dependiente de lo que pasa en el cerebro, ¿sí? Así como una cosa, simplemente para que se paren 20 pasos atrás y digan, che, pero esto es otra cosa, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Y sobre estructura de trompa de falopio, ¿vieron esa estructura? A mí me gusta decir hoja de lecho o hoja de pino, ¿no? Parece un pinito, esos pinitos de Navidad. Fíjense que en ese contexto supercelular y súper de poco espacio es donde se produce la fecundación, ¿no? O sea, los espermatozoides tienen que subir desde allá abajo, ¿sí? Quedaron en la vagina, tienen que subir con su propia movilidad, lo vamos a ver la clase que viene, y encontrarse con el óvulo en ese lugar, fecundarlo, y después el óvulo va a rodar para implantarse en el útero. Como para que se ubiquen físicamente cómo es esto, ¿sí? Es un Me quedó proceso... una duda Sí. sobre la última imagen. Ahora que la estoy pensando, la miré rápido. ¿Por qué creo que la de arriba, la hoja de lecho se veía blanca y en la imagen creo que la segunda imagen se veía acidófila? No, se debe ver acidófila. Lo que pasa es que hay células, como te dijo Julia, hay células que son secretoras de glucoproteínas, entonces se ven más bien pálidas. Ah, Puede ok. ser que la zona... Hay algunas diferencias. Nosotros en la cátedra no hacemos mucha diferencia en qué zona está cortada de la trompa. En la cátedra no hacemos mucha diferencia, pero si ustedes van a los libros van a ver que hay algunas diferencias. Nosotros no, generalmente tomamos todo como un paquete, no le damos bolilla si están, en qué zona están. Si están en la zona intramural que está dentro del útero, si están en la zona más cercana a las fimbrias, no pasa nada. Y el último concepto, y me callo ya para que Luca pueda arrancar tranquilo, recuerden que las fimbrias se acercan a la superficie del ovario, ¿sí? Entonces, el óvulo puede caer y perderse en la cavidad abdominal si este circuito no se produce coherentemente, ¿sí? Cuando a una mujer le hacen estimulación ovárica para obtener muchos ovocitos para hacer fecundación in vitro, ahí también se produce una poliovulación y por ahí puedo sacar 7, 8, 10, ¿sí? Ovocitos para usarlos después para fecundación in vitro, ¿ok? Bien, ahora sí me callo. Bueno, buenísimo. Entonces arrancamos ya con lo que nos queda, que como bien les digo, vamos a hablar, como bien les había mencionado Julio, un par de órganos, principalmente de útero, luego de extendido vaginal, y bueno, vamos a hacer un breve repaso de la integración del ciclo y por último glándula mamaria. Entonces, ya para ir arrancando, justamente el útero, nuevamente, al igual que lo que pasaba con otros órganos, va a ser justamente un órgano hueco, por lo tanto vamos a encontrar justamente una cavidad central, y de esta manera vamos a poder subclasificar al útero en sí en 3 regiones distintas que van a ser, en primer lugar, una porción superior, que justamente va a corresponder a lo que se conoce como el fondo, que es justamente la parte más profunda del órgano.
Luego otra región que va a corresponder principalmente al cuerpo, que va a ocupar gran parte del órgano, y finalmente una región del cuello, que es esta región de acá abajo, que justamente se va a continuar con este conducto que correspondería a la vagina. Como para que lo tengan en cuenta, que igual es algo que lo van a ver mucho mejor en la anatomía, fíjense cómo el útero en una porción, en una pequeña porción del órgano, se encuentra justamente apoyado sobre este otro órgano que particularmente corresponde a la vagina, que es algo que quiero que tengan en cuenta porque después les voy a hacer una pregunta con respecto a una de las túnicas del útero en sí. Por otro lado, bueno, como ya les mencionaba Juli, observen cómo justamente las trompas de falopio o las trompas uterinas se continúan justamente con el útero porque es a donde justamente va a ir el ovocito que haya sido fecundado dentro de las trompas de falopio, va a llegar hasta el cuerpo del útero y ahí es donde justamente se va a producir la implantación en el caso de que justamente se haya llevado a cabo un proceso de fecundación. Por otro lado, vamos a observar que histológicamente el útero se va a encontrar subdividido en 3 regiones. En primer lugar, una región central, que es justamente la que va a estar en contacto con la luz, en este caso, que va a corresponder a una región que es muy basófila, y esto nuevamente, como bien se imaginarán, va a estar muy asociado a la abundante cantidad de células que vamos a encontrar en esta primera túnica, que va a recibir el nombre de endometrio. Justamente el endometrio es la principal capa que va a tener modificaciones a nivel funcional y estructural durante lo que les mencionaba Juli, que recibe el nombre del ciclo endometrial, justamente por el efecto que van a tener las hormonas secretadas por el ovario sobre el útero. Luego vamos a encontrar una segunda capa que es muy acidófila, que va a corresponder justamente al miometrio. Ya se imaginarán, como estamos hablando de mio, vamos a estar hablando de tejido muscular de tipo liso en este caso, que tiene la particularidad en el endometrio, en el caso del útero, no tiene demasiadas características. Más que nada sepan que se encuentra distribuido, o sea, va a ser una gran cantidad de fibras musculares que se van a encontrar distribuidas más que nada de manera aleatoria, o sea, no van a tener una disposición tan característica. En algunos libros pueden llegar a leer, creo que en el Brusco más que nada lo menciona como que tiene una capa longitudinal interna, una oblicua media y creo que después una longitudinal externa de nuevo, pero la verdad que en esto de los preparados no lo vamos a ver nosotros muy bien y más que nada sepan esto de que se dispone más que nada de manera aleatoria. Bueno, entonces vamos a observar justamente esta capa que es muy muscular. Y por último, justamente la porción más externa, vamos a encontrar el perimetrio que va a estar formado tanto por adventicia como por serosa. Recuerden que cuando hablamos de serosa vamos a estar hablando que va a tener un recubrimiento de mesotelio, que es este epitelio plano simple, y cuando hablamos de adventicia, justamente va a tener como únicamente tejido conectivo colágeno laxo que se va a estar continuando con otros órganos que se encuentran subyacentes. Entonces, haciendo un poco a mayor aumento justamente de la porción del endometrio, vamos a hablar que nuevamente, como les menciono, justamente esta primera túnica es muy celular. Observen en primer lugar que hay un epitelio, que si bien no se ve muy bien en esta imagen, corresponde a un epitelio de tipo cilíndrico simple, que va a estar formado nuevamente por las mismas células que formaban las trompas de falopio, y que van a ser tanto células ciliadas como células secretoras, que justamente van a secretar un contenido de tipo hidrato de carbono, o glúcidos o glucoproteínas, justamente para de esta manera dar un ambiente propicio, o sea, van a permitir como que se lleve a cabo justamente la implantación del embrión. Y luego vamos a observar que el epitelio se invagina formando estas estructuras. ¿Algunos saben qué son estas estructuras que vemos acá en distintas incidencias del corte? Algún valiente, vamos. ¿No son glándulas? Bien, perfecto, Bien. son glándulas. Justamente el epitelio se invagina, justamente en el caso del endometrio, se va a invaginar formando estas glándulas, que van a ser glándulas de tipo tubulares ramificadas o tubulares simples, dependiendo de los libros donde lo lean, los pueden encontrar de las dos formas, y que justamente van a servir el nombre de glándulas endometriales, que van a estar básicamente conformadas por las mismas células. Ya vamos a ver que todo este endometrio, como bien les mencionaba, va a sufrir muchos cambios durante los procesos del ciclo endometrial. Por otro lado, también subyacente a todo este epitelio que les menciono, vamos a encontrar una lámina propia, un corion, que va a ser muy celular nuevamente. Fíjense toda la cantidad de células que presenta. También va a estar muy vascularizado. También vamos a encontrar por acá todos los eritrocitos que corresponden justamente a la vascularización de esta lámina propia. Y por otro lado, también vamos a encontrar abundantes fibras reticulares. Entonces, a modo un poquito de repaso, el endometrio va a estar formado, como ya les menciono, por este epitelio cilíndrico simple, que va a estar formado tanto por células ciliadas como por células secretoras, el cual se va a invaginar, dando lugar entonces a estas glándulas tubulares ramificadas o simples, y que reciben el nombre de glándulas endometriales. Y por último vamos a encontrar un estroma de tejido conectivo colágeno laxo con abundantes fibras reticulares, y por otro lado también muy vascularizado.
Cuando observamos el miometrio, como bien les decía, no vamos a encontrar demasiadas características con respecto a esto, más que nada que el músculo se encuentra dispuesto de manera aleatoria, es una capa muy abundante, y bueno, que por si les llegan a preguntar disposiciones de las capas, sepan esto que les menciono, que puede llegar a presentar una capa longitudinal interna, una oblicua media, y luego una longitudinal externa de nuevo, pero nuevamente no es muy visualizable. Y finalmente vamos a encontrar la región más periférica, que como ya les menciono, que recibe el nombre de perimetrio, el cual, como ya les mencionaba, puede estar formado tanto por una serosa como por una adventicia. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo les parece que el útero va a estar conformado, en el caso del perimetrio, por una serosa y cuándo por una adventicia? Con respecto a lo que les había dicho al principio de las diapositivas. Puede ser que por una adventicia cuando esté pegado a la vagina. O sea, como que el útero se continúa con la vagina, pero bueno, no está tan mal. O sea, como que sí, como que cuando el útero se encuentra en continuidad, justamente como nos dice Valentina, con algún órgano, o sea, ya sea la vagina, o justamente, por ejemplo, como les mencionaba al principio, con la vejiga, justamente que se encuentra apoyada sobre la vejiga, en esos casos no vamos a encontrar justamente serosa, porque directamente los dos órganos van a estar como en contacto, por así decirlo. Igual esto es algo que van a ver mejor en anatomía, pero bueno, en esas regiones, particularmente donde el útero se encuentre apoyado, ya sea sobre la vejiga, en esa región vamos a encontrar entonces adventicia, mientras que en las regiones que van a corresponder en la gran parte del órgano en sí, o sea, la gran parte del útero va a estar conformado por una serosa, justamente va a corresponder a un recubrimiento que va a ser mesotelial, que va a venir básicamente del peritoneo, que es justamente un recubrimiento que va a tener el tubo digestivo, que lo van a ver mejor en anatomía, pero que bueno, justamente este peritoneo se va a replegar sobre el útero, como es en este caso, en esta microfotografía, y vamos a encontrar entonces este mesotelio, justamente estas células aplanadas, con morfologías más bien alargadas, con núcleos aplanados, que justamente va a corresponder entonces, en este caso, una serosa. Entonces, como para que lo sepan, los 2/3 superiores, o sea, gran parte del útero se va a estar conformado por una serosa, y una pequeña porción que se encuentra en contacto con la vejiga va a estar formado justamente por una adventicia. Y para nosotros, Sí, sí, para esto, con que digan que el techo del útero claro, está recubierto de serosa, está más que perfecto, ¿sí? sí. Piensen en el útero como una estructura que es como una pera, ¿sí? Como un triángulo, pero como una pera, imaginen una pera. Ahora den la vuelta a la pera, ¿sí? Con la base para arriba, y esa es la idea, ¿sí? Y más o menos, de hecho, en una mujer adulta el tamaño del útero es un poquitito más que una pera, ¿sí? En una mujer nulípara, que no ha tenido chicos, ¿no? Y imagínense que esta estructura que tiene el tamaño de una pera puede tener un bebé de 3,5 kilos, bueno, un feto de 3,5 kilos, 4, si quieren, ¿no? Ahí adentro. Entonces, imaginen por qué además esa capa de músculo liso tan ancha, que sería como ilógica en un órgano que tiene ese tamaño, ¿no? Pero claro, cuando eso se tiene que estirar, ustedes necesitan suficiente músculo liso además para después expulsar a ese embrión, ¿sí? En el momento del parto. Así que, bueno, nada, tiene toda una historia de esto súper interesante y fisiológicamente súper loca, pero que la histología está debajo de esto, ¿no? Así que empiecen a unir los puntos, porque eso les va a servir, como les digo siempre, para adelante. Perfecto, entonces continuamos. Entonces, como ya les había mencionado Juli, justamente uno de los dos órganos, además del justamente el ovario, que va a sufrir una gran influencia justamente por las hormonas producidas por el ciclo ovárico, claramente, que van a ser los estrógenos y la progesterona, va a ser justamente el endometrio. Entonces vamos a encontrar un ciclo endometrial. Particularmente, algo que no les mencioné, porque a nivel histológico no se ve, pero que ustedes deben saber, es que el endometrio va a poder subdividirse en dos, como por así decirlo, como capas, pero no son capas, porque básicamente están una al lado de la otra. Pero vamos a encontrar una primera porción que recibe el nombre de estrato basal, que es justamente lo que les estoy marcando acá, que es justamente el estrato que va a estar irrigado particularmente por lo que se conoce como las arterias rectas. Justamente van a corresponder a estas pequeñas porciones iniciales de la vascularización. Particularmente este estrato basal es el que siempre en todo el ciclo se va a mantener, o sea, incluso durante los procesos de la menstruación, que ya vamos a ver bien qué es lo que sucede, pero durante la menstruación este estrato basal es el que se va a mantener, siempre. Mientras que la segunda porción, que justamente vamos a ver que es la que va a sufrir los cambios, principalmente, va a corresponder a lo que se conoce como el estrato funcional. Y justamente este estrato funcional, que es el que va a estar continuamente proliferando, secretando, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, es el que va a ir justamente sufriendo los distintos cambios, y además es el que después va a justamente degenerar o desgarrarse, por así decirlo, que es justamente lo que sucede en la menstruación,
al final o al inicio justamente de los ciclos menstruales en sí. Entonces, justamente les puse acá abajo para que vayan viendo también cómo son los niveles de los estrógenos. Y la progesterona, vamos a ver que en una primera instancia, justamente entre los primeros, como ya les había mencionado Javi, entre los primeros 5 a 7 días justamente del ciclo menstrual, vamos a observar una primera fase que va a recibir el nombre justamente de fase menstrual, en los cuales, debido a los bajos niveles de estrógenos y progesterona, va a faltar justamente una estimulación de estos estratos del funcional, y particularmente va a dar lugar entonces de esta manera a la descamación, o justamente a lo que las mujeres conocerán como la menstruación en sí. A partir más o menos de justamente el 5 al 7 día, al séptimo día, digo, justamente va a comenzar nuevamente lo que correspondería entonces al ciclo ovárico. Nuevamente va a empezar a ver FSH, que igual más hacia el final les dejé como un gráfico para que vean cómo se relacionaría todo, pero básicamente va a empezar a secretarse FSH, como bien recordarán. Esto va a provocar, como ya le dijo Juli, que haya un desarrollo de los folículos comienzan a secretar estrógenos, que vemos justamente cómo hay un pico de estrógenos en esta primera fase, o sea, hay un gran aumento de los estrógenos. Entonces, los estrógenos lo que van a hacer a grandes rasgos, como para que lo tengan más o menos en cuenta, los estrógenos siempre van a intentar como de estimular lo que sería más la proliferación de todo lo que veamos, básicamente. O sea, como que, si bien es un poco más complejo esto, como para que se les haga un poco más sencillo, piensen que los estrógenos siempre van a estar intentando de que las cosas proliferen. Entonces, en este caso, lo que van a hacer es que justamente van a provocar la proliferación del estrato funcional, y de esta manera vemos cómo va a ir creciendo justamente en profundidad. O sea, se va a ir haciendo, las glándulas se van a ir haciendo cada vez más profundas, y las arterias, que en este caso justamente van a pasar a ser arteriolas, justamente esta última porción recibe el nombre de arteriolas, van a empezar también a cada vez crecer más, crecer más, crecer más, y se van a ir introduciendo justamente en el estroma. O sea, va a ir creciendo tanto el epitelio como el estroma, justamente con toda la vascularización que tiene en el medio, y justamente por este crecimiento también las glándulas se van a ir haciendo cada vez más profundas y más grandes. Aproximadamente a la mitad justamente del ciclo, que justamente correspondería en este caso a la ovulación, al día 14, justamente va a haber una liberación del ovocito, y por lo tanto se va a desarrollar, como bien les había mencionado Juli, el cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo va a tener principalmente la función de producir progesterona, que justamente correspondería a la línea verde. Sigue produciendo estrógenos, pero en mayor proporción progesterona. La progesterona particularmente, nuevamente, a grandes rasgos, esto es un poco más complejo, pero como para que lo tengan en cuenta más fácil, la progesterona, a diferencia de los estrógenos, lo que va a hacer es estimular más que nada lo que correspondería a la secreción de cosas. Entonces, la progesterona en este caso lo que va a hacer es estimular la secreción justamente de todo lo que tiene que ver con las glándulas endometriales. Entonces, esto va a provocar que justamente estas glándulas adquieran esta morfología tan característica, esta morfología aserruchada se la conoce, que justamente va a dar el diagnóstico de esta porción del ciclo, que va a recibir el nombre de fase secretora, porque justamente estas glándulas que se van a adquirir toda esta morfología aserruchada van a estar secretando justamente hidratos de carbono, que era lo que les mencionaba antes, que eran la función de las olas secretoras, con el fin justamente de dar un ambiente que sea propicio, o sea, que sea favorable para que se dé una implantación, y en el caso de que esta implantación se dé, entonces el embrión tenga justamente los nutrientes necesarios para desarrollarse en una primera instancia, claramente. Entonces, bueno, vamos a ver esta fase secretora, que va a estar dada por estas glándulas aserruchadas. Las arteriolas también van a sufrir una serie de modificaciones, van a adquirir justamente esta morfología en espiral, justamente, esto es una ilustración 2D, pero piénselo como que se van como espiralando justamente todas estas arteriolas, y más que nada justamente hacia el final del ciclo, donde el cuerpo lúteo involuciona. Entonces, debido a la disminución de estos niveles de progesterona y estrógenos, justamente estas arteriolas, que son las arteriolas espiraladas, van a dejar de recibir entonces la estimulación por estas hormonas. Esto va a provocar en una primera instancia que estas arteriolas se vasocontraigan, o sea, haya una contracción en el vaso. Al haber una contracción, esto lo que va a hacer es disminuir entonces la irrigación justamente de todo el estrato funcional, y por lo tanto, al haber una disminución en la irrigación, se produce isquemia, que básicamente la isquemia es justamente esta falta de irrigación, y debido a la falta de irrigación, el tejido muere, o sea, el tejido va a sufrir este proceso descamativo en el cual va a morir, y por lo tanto se va a llevar a cabo entonces la menstruación en sí, en la cual justamente van a quedar como expuesta, por así decirlo, a medida que el endometrio, el estrato funcional se va como degradando, entonces se van a quedar expuestas estas arteriolas, y por lo tanto es que se va a llevar a cabo justamente este proceso de sangrado que es tan característico del ciclo endometrial. Y esto correspondería entonces al final del ciclo y al inicio del siguiente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Si no, continuamos ya con los otros órganos, si no me equivoco. Buenísimo, continuamos entonces. Bueno, entonces acá les mostraba ya más de manera histológica justamente cómo vamos a ver los distintos estadios. Entonces,
vamos a encontrar en primer lugar un estadio que es la fase proliferativa, en la cual va a haber justamente un endometrio que va a ser basal, o va a ser justamente el estrato basal, que va a ser aquel que no va a sufrir, o sea, no va a sufrir procesos descamativos. Va a sufrir cambios, pero no va a sufrir descamación, que justamente correspondería desde la línea punteada hacia abajo, antes de justamente el endometrio. Y luego la porción superior va a corresponder entonces al estrato de tipo funcional. Si lo observamos en mayor aumento, justamente vamos a encontrar que el estroma se encuentra muy proliferado, o sea, vamos a encontrar muchas células, muchos núcleos celulares, y por otro lado, estas glándulas se van a ir haciendo cada vez más profundas, pero van a mantener justamente esta luz, por así decirlo, plana o lisa. Justamente no vamos a encontrar las glándulas aserruchadas tan características de la segunda fase, que correspondería en este caso a la fase secretora, en la cual justamente histológicamente vamos a poder observar cómo estas glándulas adquieren toda esta morfología en la luz tan característica, que es aserruchada, y por otro lado, dentro de las glándulas en sí también vamos a poder encontrar justamente lo que se encuentra señalando con las flechas, que correspondería justamente al producto de secreción de estas glándulas, que como ya les menciono, van a ser básicamente glucoproteínas o hidratos de carbono, que justamente van a tener la función de dar un ambiente propicio para una posible implantación. Y por último, la última fase, que correspondería entonces a la menstruación, vamos a ver cómo este endometrio, el estrato funcional, se va a ir descamando. Entonces vamos a encontrar que dentro del estroma va a haber muchísimos eritrocitos, porque justamente va a corresponder a toda la sangre que se está liberando, entonces, a medida que se está justamente degradando este estrato funcional del endometrio. Pero como para que lo tengan a nivel histológico, se vería algo así. Esta imagen igual está en el ROS, así que si alguno la quiere volver a ver, la busca ahí y está ahí. Particularmente, entonces pasaríamos un poco a hablar del cuello uterino. El cuello uterino, justamente como ya les mencionaba, esta región de acá abajo, que va a tener, o sea, va a ser una continuación justamente de la porción del cuello, y va a tener algunas particularidades histológicas que debemos mencionar, más que nada teniendo en cuenta justamente lo que viene después, que correspondería al extendido vaginal. Particularmente cuando nosotros observamos justamente el cuello uterino, vamos a encontrar que el mismo va a estar formado por dos regiones, las cuales vamos a poder diferenciar, que van a tener sus respectivos nombres. Que justamente la parte en la cual se están diferenciando, en la cual hay un cambio, va a estar dado justamente por esta región de acá, que se encuentra marcada con la flecha, o este recuadro acá. Particularmente vamos a ver que hay una primera porción que va a continuar siendo, o sea, no se ve muy bien, pero ahora les muestro fotos a mayor aumento, en la cual vamos a encontrar que el epitelio básicamente va a ser una continuación justamente del cuerpo del útero. Mientras que a partir justamente de esta flecha vamos a ver que el epitelio adquiere una estratificación, o sea, se va a hacer mucho más como prominente, por así decirlo, va a ser mucho más grueso, y se va a continuar justamente hacia acá abajo con lo que correspondería entonces al conducto cervical y finalmente la vagina. Vamos a observar entonces a mayor aumento justamente esta transición que se observa entre un epitelio, que justamente, como ya les mencioné, es cilíndrico simple, mantiene justamente esta morfología simple hasta que llega justamente a este punto, que correspondería justamente a lo que estaba señalando la flecha en la imagen anterior, y luego se va a continuar con este epitelio plano estratificado no queratinizado. Estas regiones, particularmente la primera de ellas, la vamos a denominar como endocervix. Justamente este va a ser, como bien les digo, una continuación del epitelio del cuerpo del útero, y va a tener particularmente las características de que se van a formar una serie de glándulas, como pasaba justamente en el útero, pero estas van a tener una función distinta. Las mismas no van a sufrir, o sea, todo lo que tiene que ver con la endocervix no va a sufrir un cambio a nivel estructural justamente con las hormonas del ciclo ovárico, pero sí va a sufrir un cambio a nivel de las secreciones que va a generar. Particularmente el endocervix, si bien no se ve en la foto acá, pero van a tener, como ya les digo, unas glándulas que en este caso van a tener un contenido principalmente tipo mucoso.